durante siglos, nos han enseñado a buscar el poder en los lugares obvios. Coronas, tronos, ejércitos, banderas ondeando sobre tierras conquistadas. Pero una de las fuerzas más poderosas de la Europa medieval no tenía nada de eso. Ni rey, ni capital, ni ejército permanente, ni un gobernante único que diera órdenes. Y sin embargo, moldeaba los precios, dictaba el acceso a los mercados, castigaba a los reyes y decidía qué ciudades prosperaban y cuáles se marchitaban. Su influencia se extendía desde Londres hasta Nóvgorod, desde el Mar del Norte hasta el Báltico. No era un imperio, era una red. Un cártel de comerciantes que descubrió algo que la mayoría de los gobernantes aún no entendían. Si controlas el comercio, no necesitas controlar el territorio. El poder te llegará de todos modos. Bienvenido a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan, y nada es tan simple como parece. Para comprender cómo surgió la Liga Hanseática, hay que abandonar la imagen romántica de la Europa medieval. Este no era un continente de reinos estables y mercados ordenados. Era fragmentado, violento y poco fiable. Tras el colapso de la autoridad romana, el norte de Europa se convirtió en un mosaico de estados débiles, príncipes rivales, señores de las ciudades y reclamos feudales superpuestos. Las fronteras cambiaban constantemente. Las leyes cambiaban al cruzar un río. La justicia dependía de quién controlaba el camino en el que uno se encontraba. Para los comerciantes, esto no solo era un inconveniente, era peligroso. El comercio existía, pero tenía un coste brutal. Los barcos se enfrentaban a la piratería en el Mar del Norte y el Báltico. Las caravanas estaban sujetas a peajes, confiscación o robo. Un comerciante podía cargar un barco con grano o madera y perderlo todo antes de llegar al siguiente puerto, no porque no hubiera demanda, sino porque no había protección. Los reyes estaban dispuestos a gravar el comercio cuando pasaba por sus tierras, pero mucho menos interesados en garantizar su seguridad una vez que se alejaba de su alcance. Los contratos significaban poco a través de las fronteras. Si un trato salía mal en una ciudad extranjera, a menudo no había ningún tribunal dispuesto o capaz de hacerlo cumplir. Y, sin embargo, las ganancias eran demasiado grandes como para ignorarlas. El norte de Europa era rico en exactamente los recursos que el resto del continente necesitaba. Madera para barcos y ciudades. Grano para alimentar a poblaciones en crecimiento. Pieles, ámbar, pescado, sal, lana. La demanda aumentaba. Las ciudades crecían y se formaban rutas comerciales, les gustara o no a los gobernantes. El problema no era la demanda. El problema era la confianza. Confianza entre desconocidos. Confianza entre idiomas, leyes y lealtades. Y la confianza, en este mundo, escaseaba. Los comerciantes se vieron ante una disyuntiva: aceptar la vulnerabilidad permanente o construir su propio sistema de protección. Las primeras ideas de la Liga Hanseática no eran ideológicas ni políticas. Eran prácticas. En el siglo XII, comerciantes de ciudades como Lübeck y Hamburgo comenzaron a cooperar informalmente. Compartían barcos por seguridad. Viajaban en convoyes. Se advertían mutuamente sobre puertos hostiles, funcionarios corruptos y aguas peligrosas. Lo que comenzó como ayuda mutua rápidamente se convirtió en algo más estratégico. La cooperación reducía el riesgo. Un menor riesgo significaba menores costos. Menores costos significaban mayores ganancias. Y una vez que los comerciantes se dieron cuenta de que la colaboración era más rentable que la competencia, la lógica se volvió difícil de ignorar. Con el tiempo, estas relaciones se fortalecieron. Las ciudades que acogieron y protegieron a los comerciantes obtuvieron acceso a bienes, capital y conexiones. Las ciudades que no lo hicieron se vieron marginadas. Las rutas comerciales no solo reflejaban la geografía, sino también la confianza. Y la confianza comenzó a agruparse en torno a puertos y ciudades específicos. Lübeck, situada en una encrucijada crucial entre el Báltico y el interior de Europa, se convirtió en uno de los primeros centros. Hamburgo conectaba el comercio fluvial con el Mar del Norte.
Estas ciudades no eran poderosas por tener ejércitos. Eran poderosas porque eran inevitables. Lo importante es entender que nadie se sentó a diseñar la Liga Hanseática. No hubo una carta fundacional, ni una declaración, ni un momento en el que alguien anunciara la creación de un nuevo bloque de poder. Surgió como suelen hacerlo los mercados, orgánicamente, impulsado por incentivos. Los comerciantes alinearon su comportamiento porque tenía sentido económico. Las ciudades los apoyaron porque el comercio generaba riqueza. Con el tiempo, la alineación se convirtió en expectativa. La expectativa se convirtió en reglas. Y las reglas en influencia. A medida que estas redes comerciales se expandían, ocurrió algo sutil pero crucial. El comercio dejó de ser solo una actividad económica y comenzó a convertirse en un principio organizador. Si suficientes comerciantes se negaban a comerciar con una ciudad, esa ciudad sufría. Los precios subían. Los suministros se agotaban. Los ingresos se desplomaban. La cooperación no se imponía con violencia, al menos no al principio. Se imponía mediante la exclusión. Y la exclusión, en un mundo dependiente del comercio, era devastadora. Esta fue la genialidad silenciosa de lo que se convertiría en la Liga Hanseática. No intentó reemplazar a los estados. Trabajó con ellos. No derrocó gobernantes. Los hacía dependientes. Los reyes podían controlar la tierra, pero los comerciantes controlaban el acceso. Y el acceso, al grano, la madera, la sal y el crédito, importaba más que los estandartes que ondeaban sobre los castillos. Lentamente, casi invisiblemente, la coordinación económica comenzó a prevalecer sobre la autoridad política. Para el siglo XIII, estas alianzas comerciales abarcaban docenas de ciudades del norte de Europa. Hablaban idiomas diferentes. Respondían ante gobernantes diferentes. Pero en lo que respecta al comercio, actuaban cada vez más como uno solo. No porque se les ordenara, sino porque el sistema recompensaba a quienes cumplían y castigaba a quienes no. Este fue el nacimiento de un nuevo tipo de poder. Uno que no necesitaba legitimidad divina ni linaje. Uno que no dependía de la conquista. Un poder arraigado en la logística, la confianza y la imposición colectiva. La Liga Hanseática aún no era un cártel en el sentido moderno, pero las bases ya estaban ahí. Intereses compartidos. Reglas compartidas. Consecuencias compartidas. Y a medida que esta red se hacía más densa y segura, empezó a darse cuenta de algo aún más inquietante. Si los comerciantes podían protegerse, coordinar el comercio y hacer cumplir las normas transfronterizas, ¿para qué exactamente necesitaban reyes? A medida que la red se expandía, su poder se hacía más difícil de ignorar e imposible de descartar como coincidencia. Los comerciantes ya no solo cooperaban, se coordinaban. Empezaron a estandarizar contratos, pesos, medidas y prácticas comerciales en ciudades que, técnicamente, no tenían nada en común políticamente. Un acuerdo alcanzado en Brujas podía entenderse en Bremen. Los precios cotizados en Riga tenían sentido en Colonia. Esto no era armonía cultural, era alineamiento económico. Y el alineamiento reducía la fricción de una manera que los estados medievales simplemente no podían igualar. Los comerciantes de la Liga también comenzaron a institucionalizar su presencia en el extranjero. En ciudades extranjeras clave, establecieron enclaves comerciales conocidos como contours, distritos comerciales semiautónomos que operaban bajo las reglas hanseáticas en lugar de las locales. Londres tenía la Steelyard. Brujas, y más tarde, Amberes, albergaron importantes comunidades hanseáticas. Novgorod se convirtió en un nodo oriental crucial. Estas no eran embajadas en el sentido formal, pero cumplían una función similar. Albergaban a comerciantes, almacenaban mercancías, resolvían disputas internamente y negociaban colectivamente con las autoridades locales. Si un gobernante extranjero quería acceder al comercio hanseático, trataba con el grupo, no con individuos. Esa distinción importaba, porque una vez que las negociaciones eran colectivas, la influencia cambiaba.
Un solo comerciante podía ser coaccionado, grabado o ignorado. Una red coordinada que controlara los flujos comerciales esenciales no podía hacerlo. Cuando surgían disputas, la Liga respondía no con peticiones, sino con presión. Si una ciudad maltrataba a los comerciantes hanseáticos o incumplía los términos acordados, la respuesta era rápida e impersonal. El comercio se detenía. Los barcos se desviaban. Las mercancías desaparecían. El sufrimiento económico era inmediato e inconfundible. Se trataba de una guerra económica, pero sin derramamiento de sangre. Al menos la mayor parte del tiempo. La brillantez del sistema hanseático residía en su escasa dependencia de la fuerza. La violencia era cara. Los ejércitos requerían financiación, lealtad y mantenimiento constante. La Liga prefería algo más limpio: negación, exclusión, boicots. Estas herramientas no requerían soldados. Requerían disciplina, y la disciplina se imponía no por ideología sino por lucro. Las ciudades que rompían filas perdían el acceso a la red. Los comerciantes que violaban las normas se encontraban aislados. El cumplimiento no era moral, era racional. Con el tiempo, los gobernantes aprendieron la lección a las malas. Los reyes podían conceder privilegios, exenciones o protecciones a los comerciantes hanseáticos, no por generosidad, sino por necesidad. El norte de Europa dependía del flujo de mercancías que controlaba la Liga. La escasez de grano podía desestabilizar las ciudades. La escasez de madera podía detener la construcción naval. La escasez de sal podía perjudicar la conservación de alimentos. La Liga se encontraba en los puntos críticos de las tres. Cuando surgían conflictos, los gobernantes a menudo descubrían que la soberanía significaba muy poco si los mercados se volvían en su contra. Esto no significaba que la Liga Hanseática fuera universalmente querida. Todo lo contrario. Los comerciantes locales resentían su dominio. Los gobernantes se irritaban por su autonomía. Las ciudades excluidas de la red la acusaban de comportamiento monopolístico, lo cual, para ser justos, no era del todo erróneo. La Liga fijaba precios, restringía el acceso, coordinaba el suministro. Según cualquier definición moderna, se comportaba como un cártel. La diferencia era que no había una autoridad reguladora lo suficientemente fuerte como para detenerla. Y aquí está la parte incómoda. La Liga no se volvió poderosa por ser corrupta o conspirativa. Se volvió poderosa porque resolvió un problema que nadie más podía. En un mundo sin estados confiables, proporcionó fiabilidad. En un mundo sin leyes aplicables, impuso normas. En un mundo sin garantías de seguridad, redujo el riesgo. La gente no se sometió al sistema hanseático porque estuviera obligada. Se separaron. Se impulsó porque la alternativa era peor. Aquí es donde la historia comienza a ir más allá del comercio medieval y a algo mucho más familiar. La Liga Hanseática no solo transportaba mercancías, organizaba expectativas, moldeaba comportamientos. Decidía quién tenía acceso a los mercados y en qué condiciones. Y una vez que una institución controla el acceso, no necesita una corona para gobernar. Para el siglo XIV, la Liga había adquirido la confianza suficiente para actuar abiertamente como fuerza política. Cuando los reyes daneses amenazaron los intereses hanseáticos en el Báltico, la Liga no apeló a una autoridad superior. Reclutó flotas. Bloqueó puertos. Negoció tratados en igualdad de condiciones con los monarcas. La guerra contra el rey Valdemar IV de Dinamarca no terminó con su victoria, sino con concesiones a la Liga. Se aseguraron los privilegios comerciales. Se preservó la autonomía. Una coalición flexible de comerciantes había doblegado a la corona a su voluntad. Nada representa un poder limitado, como obligar a un rey a renegociar. Y sin embargo, incluso en su apogeo, la Liga Hanseática nunca se convirtió en un estado. Carecía de capital. No tenía tesoro permanente. No tenía mando militar unificado. Sus reuniones eran irregulares. La asistencia era voluntaria. Las decisiones a menudo eran lentas y polémicas.
En teoría parecía frágil. En la práctica, perduró durante siglos. Porque su fuerza no provenía de la centralización, provenía de la alineación. La Liga se mantenía unida por un entendimiento común. Protege el sistema, y el sistema te protegerá. Ese entendimiento resultó más duradero que la lealtad a un solo gobernante. Las ciudades surgieron y cayeron. Las dinastías se derrumbaron. Las fronteras cambiaron. La Liga se adaptó. Desvió el comercio. Cambió de centro. Absorbió los impactos. Se comportó menos como un gobierno y más como un organismo de mercado. Receptivo, pragmático y despiadadamente centrado en la supervivencia. Pero esta adaptabilidad conllevaba un coste oculto. A medida que la Liga se consolidaba, también se volvía más conservadora. Las normas que antes permitían el crecimiento comenzaron a resistirse al cambio. Surgieron nuevos competidores. Las rutas comerciales del sur se expandieron. El comercio atlántico empezó a eclipsar al Báltico. Los estados comenzaron a centralizar el poder, a construir armadas, a hacer cumplir las leyes y a emitir crédito a una escala que los comerciantes ya no podían superar indefinidamente. Los mismos gobiernos a los que la Liga había superado en su rendimiento empezaron a recuperarse. La Liga Hanseática no se derrumbó en un momento dramático. Se desvaneció. Lentamente. Silenciosamente. A medida que cambiaban los incentivos. A medida que surgían alternativas. A medida que se recalibraba el equilibrio entre el poder estatal y el poder del mercado. Pero la lección que deja es más nítida que nunca. No se necesita soberanía para ejercer el poder. Se necesita coordinación. No se necesitan ejércitos si se controla el acceso. Y no necesitas ideología cuando los incentivos hacen el trabajo por ti. La Liga Hanseática no gobernó el norte de Europa por decreto. Lo gobernó por necesidad. Y esa suele ser la forma de control más duradera que existe. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.